Saludos. A continuación vamos a desarrollar una aplicación según un requerimiento ofertado por un cliente. Este requerimiento dice lo siguiente: se solicita una aplicación de escritorio que permita la rápida identificación de autopartes a través del escaneo de código de barra para agilizar los controles de recepción de mercadería importada. Nota: la aplicación deberá ser desarrollada en Visual Basic versión 6 sobre base de datos MySQL. Muy importante. Entonces es un desarrollo a generar en el lenguaje de programación Visual Basic versión 6. Básicamente este requerimiento surge porque este cliente ya tiene un ERP, un software de gestión, que está precisamente en ese lenguaje y necesita anexar este módulo a nivel de código fuente a su aplicativo. Tan sencillo como eso. Principios básicos. Nos piden que el aplicativo tenga la capacidad de importar una hoja de Excel. Pero no es cualquier hoja de Excel. Tiene que ser una hoja de Excel con la versión más reciente, con la versión XLSX. Que yo la pueda importar, que la pueda cargar sobre un grid, que ese grid, que esa grilla pueda ser editable, que esa grilla tenga un botón en donde yo pueda hacer checkmark, que esa grilla tenga editable todos los campos excepto los códigos de barra, que yo pueda seleccionar mi archivo de Excel según un cuadro de diálogo, que yo pueda, al pararme en el campo código de barra, pueda capturar el disparo de la pistola de códigos de barra y una vez que obtengo el código más la tecla enter, pueda ir a mi grilla, buscar en la columna de códigos de barra y aquella columna que coincida con ese código debe quedar seleccionada, debe quedar resaltada. Además de eso, tener la posibilidad de hacer una búsqueda por cualquiera de las columnas que coincidan con un literal, y todas aquellas filas que tengan en cualquiera de sus columnas ese literal, esa fila debe quedar resaltada. Y finalmente, que una vez que yo haya hecho cualquier tipo de cambio en las celdas de la grilla, al darle guardar, me vaya hacia MySQL y me guarde todos los campos, o mejor dicho, todos los registros. Guardar todos los registros en base de datos. Bien, comencemos a ver a nivel de MySQL qué tenemos. A nivel de MySQL tenemos evidentemente nuestro servidor web Exam, en donde tenemos nuestra base de datos. Tenemos la base de datos llamada autoparte, cuya tabla se llama también autopartes. Si yo verifico, a ver si tengo registros en la tabla autopartes, resulta de que no tengo ningún registro en la base de datos en la actualidad.
Vamos entonces a comenzar con el proceso. Lo primero, que yo pueda hacer una importación desde Excel. Condiciones, que aparezca un cuadro de diálogo y que yo pueda seleccionar los archivos de Excel con la extensión XLSX. ¿Cómo logro yo esa condición? En mi código fuente necesito hacer algunas referencias. Si yo voy a mi proyecto, a nivel de referencias, yo debo tener entonces primero el Excel que me permite a mí abrir mi hoja. Yo debo tener en mi ambiente de desarrollo instalado el Excel que me permite a mí abrir esa hoja. En este caso, la versión 16. Si yo tengo dudas al respecto, debería instalar la versión superior que tenga a la mano para poder cubrir desde ahí hacia abajo. Pero como mínimo tener la misma extensión o la misma versión de el Excel que pretendo trabajar. Primera situación a tomar en cuenta a nivel de referencia. Lo segundo, yo voy a accesar mi base de datos MySQL por comandos ADO. Bien, para eso estoy activando la versión 2.8 de la librería Activate Data Object. Entonces, esas dos referencias. Muy importante a tomar en cuenta. Y a nivel de componentes, tenemos los siguientes. Vamos a utilizar el diálogo de comando para mostrar el diálogo de seleccione la hoja de Excel que necesita, y vamos a utilizar el Flex Grid como grilla. Entonces, el diálogo de comando, y tenemos entonces el Flex Grid. Bien, estos dos controles son los que a nivel de componentes debemos tener habilitados. Si vamos entonces a nuestra interfaz, yo le digo importar desde Excel, puedo ubicar mi plantilla en donde se encuentre, la selecciono y el sistema hace dos cosas. Lo primero, me coloca en un text box la ruta de ese archivo de Excel. Me coloca la ruta de ese archivo de Excel. Y me carga cada una de las columnas en el Flex. Cada una de las columnas me las carga en el Flex. Consideraciones. Debo permitirle al usuario seleccionar a nivel de checkmark el registro. Bien, yo puedo seleccionar el registro con un checkmark. ¿Cómo logro yo hacer la selección del checkmark? La columna número 1, esta columna del checkmark, no viene por defecto dentro del control flex. Hay que emularla, simularla. Y yo lo que hago es lo siguiente. Cuando hago clic en mi control flex, verifico, estoy haciendo clic en la columna 1 de el flex. Vamos a ver a nivel de código. Aquí estamos. Yo hago clic en mi control flex. Verifico. Estoy haciendo clic en la columna 1.
Si estoy haciendo clic en la columna 1, básicamente pregunto, ¿está tildado? Quítale la tilde. No, no está tildado, colócale la tilde. Si yo le coloco la tilde, entonces le cambio el color y le pongo un fondo rojo sobre letras blancas. Si yo le quito la tilde, todo lo contrario, un fondo blanco para letras de color negro. Así yo manejo entonces el control a nivel de colores y el checkmark. Aquí tenemos entonces el proceso de cómo colocar toda la línea en el color respectivo. Yo hago un recorrido desde la columna 1, no desde la columna 0, que es el ID, desde la columna 1 hasta la cantidad de columnas, que son 10, 11 menos 1. Y le voy cambiando el color. Ese es el primer aspecto a tomar en cuenta. Si nos damos cuenta, entonces yo puedo hacer clic en cualquiera y aparece, lo vemos, solamente si yo hago clic en la columna 1, él me permite hacer la selección. La segunda consideración es que este grid debe quedar editable. Bomba de dirección, yo lo voy a cambiar por potenciómetros. Ahí está el cambio, no eran 1, eran 25. Ahí están los cambios. Con la salvedad de que todas las columnas, todas las celdas pueden ser editables, excepto los códigos de barra. Los códigos de barra no son editables. ¿Cómo logro esa capacidad? Detectando cuando se hace o se pulsa una tecla dentro del control flex. Dentro del control flex yo detecto si se está pulsando una tecla. Lo primero, si se está pulsando o no una tecla. Aquí tenemos entonces, si se está pulsando una tecla en el control flex y se está pulsando en la columna 10, que es precisamente la columna que tiene el código de barra, no hagas nada, salte del procedimiento. Igual, si yo intento tomar el foco en el flex, pero lo estoy haciendo en la columna 10, no hagas nada, salte del foco. Por el contrario, entonces, si es en otra columna, haz visible el text 2. ¿Qué es el text 2? El text 2 no es más que un control fantasma. Un control fantasma. Un control no visible. Ese es un control no visible que yo utilizo para simular el proceso precisamente de edición. Este test, que no es visible, yo lo utilizo para colocarlo en la celda que quiero editar. Lo coloco en la misma posición con el mismo tamaño. Misma posición, mismo tamaño. Y lo que yo escriba, lo hago visible, el test 2 lo hago visible, lo que yo escriba ahí, lo paso a mi columna respectiva. Entonces, ¿cómo es el proceso de edición? Yo
simulo la edición colocando el text box visible en la posición y tamaño de la celda que quiero editar. Posición y tamaño de la celda que yo quiero editar. De esa forma yo logro generar la edición. Si lo vemos a nivel de código, tenemos entonces el proceso de edición. Siempre y cuando yo haga clic en una o yo esté usando el teclado en una celda diferente a la número 10, entonces yo entro en la edición del grid. Y básicamente la edición del grid consiste en colocar mi text box del mismo tamaño y en la misma posición de la celda que quiero editar. Hago el text box visible y le doy el foco para que el usuario haga su transcripción. Cuando yo abandono ese text box, cuando yo abandono, entonces lo paso a falso. Todo el contenido de mi text box lo paso al flex porque estoy abandonando la celda. Cuando yo abandono mi celda, entonces paso el contenido del text box al flex y hago invisible nuevamente mi text box. De esa forma entonces yo logro generar la edición. Cosas a tomar en cuenta: que cada vez que yo me pare en el código de barra y coloque un código y presione Enter, que es la situación real que aparece, esa es la situación real que aparece con un disparo de una pistola de código de barra. Yo coloco un código, le doy Enter y él me deja seleccionada la línea. Ese código no existe. Él me dice entonces el código de barra no existe. Para poder hacer eso, yo debo verificar en el keypress de este control si se está pulsando la tecla Enter. Si se está pulsando la tecla Enter en el control text box, aquí lo tenemos. Es la tecla Enter que se está pulsando. Ok, entonces vete a seleccionar el flex todas aquellas filas que coincidan en la columna 10 con este código de barra. Si no coincide ninguna, entonces envíame el mensaje código de barra no existente. Sigamos. Tenemos el botón buscar. Buscar básicamente lo que hace es, según un literal, hacer la búsqueda por todas las columnas y filas del flex. Y aquellas filas que coincidan en cualquiera de sus columnas con ese literal deben quedar resaltadas. Probemos. Ahí tenemos entonces el proceso de búsqueda. ¿Ven? Tenemos ahí las líneas que han quedado tildadas o seleccionadas. Finalmente, yo debo entonces verificar si quiero guardar algún tipo de información. Pues yo
Imagínense que queremos cambiar algún tipo de información. Eje trasero, vamos a ver, eje trasero, no sé qué, vámonos para arriba, a ver qué podemos cambiar que sea de manera evidente. Fíjense que no tenemos ningún registro guardado. Vamos a trabajar sobre el eje trasero, que hoy por hoy el proveedor es Brahma. Si yo le digo guardar, él va a ir a la base de datos, me guarda la información y una vez guardada vamos a verificar. Vamos a verificar si tenemos registros. Ahí tenemos entonces nuestro registro. Fíjense que tenemos eje trasero, proveedor Brahma. Eje trasero, proveedor Brahma. Vamos a hacer entonces el cambio respectivo. Eje trasero, Brahma, nos paramos. ¿Quién es el proveedor? Grima. Si yo me salgo de la celda, le digo ahora guardar, él debería ir a la base de datos y hacerme ese cambio respectivo, ¿no? Vamos a esperar que haga la actualización de cada uno de los registros y una vez que tengamos entonces los registros actualizados, los vamos entonces a observar. Fíjense, si nos vamos a los registros y volvemos a hacer nuestra consulta, tenemos que efectivamente el eje trasero cambió a Grima como proveedor. Entonces, de esta forma podemos hacer entonces la actualización de cada uno de los registros. Tenemos 133 registros. Ahora vamos a ver cuál fue el principio base que se utilizó a nivel de el acceso a la base de datos. Si nos vamos al campo guardar, observamos lo siguiente. Tenemos entonces que vamos a utilizar un comando ADO para las actualizaciones. ¿Dónde está mi conexión a base de datos? Mi conexión a base de datos la tengo acá. Estoy haciendo uso de un driver o un conector MySQL en la versión 5.1. ¿Cuál es ese conector? Si lo vemos por acá, tenemos este conector, es el que estamos usando para precisamente accesar a la base de datos. Ese conector, este driver, mi server, un localhost en el puerto 3306, mi base de datos es autopartes con el usuario root y con el password 123. Bien, ¿cómo hago yo la actualización en base de datos? Yo recorro toda la grilla, todo el flex, fila por fila y dentro de cada fila columna por columna y voy armando un comando SQL. Para actualizar la base de datos hay dos métodos. Uno, por cada registro yo voy y pregunto si el código de barra ya existe. Si ese código de barra ya existe, edito ese registro. Esa es una forma. La otra forma es, yo cada uno de los códigos de barra existentes en mi flex los voy a ir eliminando. Entonces, elimino el registro de ese código de barra y lo creo. Esa es la opción que yo estoy utilizando en este caso.
Lo primero que hago es eliminar el registro con ese código de barra en autopartes y después que lo elimino lo creo nuevamente. Es decir, yo no verifico si el registro previamente existe. Para nada. Lo elimino y lo creo nuevamente. Elimino el registro y lo creo nuevamente. Como yo hago un recorrido por toda la grilla, armando cada una de las instrucciones, yo todas las instrucciones las estoy guardando en un combo no visible. En un combo no visible yo estoy guardando todas las instrucciones. Aquí está la instrucción que me permite eliminar el registro del código de barra que ya existe. Y aquí está la instrucción que me permite guardar precisamente la instrucción para incluir el registro. Yo voy entonces creando. Si hay 33 registros en la grilla, yo genero 66 procesos a base de datos, el doble, de igual cantidad para eliminar y de igual cantidad para incluir. Me meto en un ciclo for desde el primer elemento de mi combo hasta el último y le voy aplicando una ejecución de comandos por cada una de las líneas de los ítems de mi combo. De esa forma yo me garantizo de que los registros que están en la grilla son los mismos que van a estar contenidos en la base de datos, más aquellos que en otras hojas de Excel hayan sido cargados, pues. Entonces tenemos esas alternativas. Entonces, bien, básicamente en eso consiste el aplicativo solicitado por el cliente. Muy interesante todo el proceso. Saludos cordiales.